reitero, bueno, yo soy parte del profesor tutor, digamos, de este curso. Espero que les esté gustando. La verdad que es muy interesante, van a ir viendo, la verdad, temas muy vanguardistas, por así decirlo, porque claramente en muchos de los países en Latinoamérica todavía este fenómeno, bueno, está desarrollándose, pero no como viene ya viéndose en otros países del mundo. Con lo cual requiere cierta concientización, capacitación, y bueno, ustedes están siendo parte de eso. Así que les deseo una muy buena bienvenida, les deseo cualquier cosa, consulta que tengan, por favor, me lo hacen saber. Y particularmente hoy tendremos todo lo atinente a la Convención de Budapest y su importancia principalmente. Ustedes han estado viendo, bueno, conceptualmente qué es el fenómeno del cibercrimen, el tema de las tipologías, cómo va sucediendo, ¿no? En todo el proceso, desde que acontece una conducta de estas características y luego claramente cómo repercute en cada país. Cada país principalmente debemos considerar que tiene su legislación, ¿no? Entonces es importante, bueno, tener un poco, identificar dónde uno se encuentra. He visto mucha gente de México, de Guatemala, Ecuador. Por favor, no se enojen si no nombro alguna. No quiero herir susceptibilidades, sino que mi memoria a veces no es buena. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, bueno, Colombia, Argentina. O sea, hay un montón de lugares que nos compete y principalmente algunos con la legislación un poco más actualizada, otras que, bueno, no tanto por ahora, pero que está en proceso, ¿no? Entonces debemos entender y conocer que este fenómeno en muchos de los casos no está tan actualizado como en otros, pero bueno, va en progreso. Lo importante es que ustedes sepan que estamos ante un fenómeno que hoy con el fenómeno de lo que es el COVID y la hiperconexión ha llevado a un incremento claramente de hechos delictivos relacionados a lo que hace el cibercrimen. Entonces, bueno, es importante también dimensionar esto porque muchas legislaciones, si bien venían desactualizadas, pero producto de toda esta cuarentena ha llevado a que, bueno, los gobiernos tomen conciencia y deban actualizar o generar los procesos de actualización. Tal es el caso, por ejemplo, para aquellos que no sepan, caso de Nigeria, por ejemplo, un caso muy interesante el de Nigeria, porque Nigeria hasta los últimos años era el promotor principal de los fraudes de la famosa estafa nigeriana, o también de aquellos casos, por ejemplo, de hechos relacionados a todo lo que hace a premios, ¿sí?, que se reciben, o extorsión, o diferentes tipologías de fraude. Bueno, muchos vienen de Costa de Marfil, de Nigeria, o sea, de países africanos. Bueno, en este caso Nigeria era el precursor número uno con la famosa estafa nigeriana, ¿no? Que se le decía, bueno, señor, usted ha sido beneficiario de un curso, perdón, de un premio, pero acceder a ese premio deberá claramente pagar cierto monto para poder acceder, ¿no? Bueno, eso llevaba a una víctima a caer en ese error y, por supuesto, el ciberdelincuente obtener un rédito. Bueno, esto ha llevado a que Nigeria hoy está siendo invitado y hay una cierta predisposición por parte de Nigeria de ser parte de lo que nos compete hoy como tema, que es la Convención de Budapest.
La Convención de Budapest, bueno, nace en el año 2001 con una finalidad de contar con digamos, un cierto, yo le digo, una cierta norma general e internacional, o sea, hablar el mismo idioma, entre todos los países adherentes. ¿Sobre qué? Sobre particularmente temas relacionados al cibercrimen y principalmente la prueba transnacional. Hoy no nos olvidemos que los hechos delictivos que se cometen en el ciberespacio, ¿dónde acontecen? Bueno, vayamos a un ejemplo. Imagínense que yo estoy como ciberdelincuente acá, quiero ingresar a la computadora de Ariel, no te sientas, por favor, Ariel, víctima, y supongamos que yo utilice una conexión que, bueno, he logrado, digamos, hacerme pasar por la conexión que hoy está, por ejemplo, vamos a ver otra de los alumnos que tenemos y compañeros, Nelson Mairena. No lo tome personal, por favor, Nelson, sino es un simple ejemplo. Entonces, imagínense, Nelson que está en su oficina, yo estoy en Argentina como ciberdelincuente, y la víctima es Ariel que está en Nicaragua. Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? Porque tenemos 3 países. ¿Qué pasaría con el tema probatorio? ¿Qué pasaría con la prueba, con la evidencia que ustedes van a poder ver en el módulo 3? Bueno, entonces en ese caso particularmente es poder entender un poco por qué los estados europeos en su momento, en el año 2001, empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando en todo este proceso y hacia dónde vamos a ir? Porque, digamos, la prueba, la incorporación de la prueba, la recolección de esa evidencia no es lo mismo que se trabaja, por ejemplo, en Nicaragua, que capaz que se trabaja en México, o diferente a Guatemala, o diferente a Costa Rica o Argentina. Entonces, estamos viendo que son diferentes los procesos judiciales y que debemos adecuarnos a una normativa general. Bueno, esto es lo que llevaría este convenio de Budapest, suscripto en su momento por países europeos, algunos invitados no europeos, y que ahora vamos a ver, bueno, qué fue sucediendo con todo eso, ¿no? Un segundo. Ahí está. Bien. El segundo punto es, bueno, analizar principalmente cuántos Estados miembros hay hoy dentro de esa convención. Después vamos a entender el por qué se realizó, pero para que entendamos un poco. Ese link que yo les voy a compartir es un link principalmente donde todos ustedes pueden conocer y saber cuáles son los países que actualmente han suscrito, que están dentro de la Comunidad Europea y aquellos que no están dentro. Yo para eso voy a dejar un segundo de compartir acá y voy a mostrarles un segundo. En este caso tenemos la figura que veíamos anteriormente, donde podemos analizar, ¿sí? 185 países son los que actualmente están dentro de esa convención, ¿sí? Esa convención que hoy está siendo actualizada por una segunda, digamos, versión, por así decirlo, porque claramente, no nos olvidemos que estamos en el año 2020 y esto es una convención en 2001, ¿sí? Han pasado 19 años, entonces requiere una cierta actualización de proceso que está siendo trabajada. ¿Cuáles son los países? Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos miembros del Consejo de Europa, ¿sí? Algunos actualizados al inicio, otros posteriormente. Acá pueden ir viendo todos los países. Y luego inicia en la segunda etapa, digamos, de los segundos países que no son miembros, pero que también están adheridos a esa convención, porque entienden claramente que es súper importante, porque la mayoría hoy de los casos ocurren entre diferentes jurisdicciones y que no necesariamente están dentro de una misma
región, ¿no? Muchos de los ataques pueden venir de Rusia, pueden venir de lo que es Medio Oriente, pueden venir de lo que es el sector de China, y principalmente nosotros estamos en Latinoamérica. Bueno, ahí hay diferentes jurisdicciones que intervienen. Entonces, acá pueden encontrar, fíjense, Brasil todavía no está adherido, entiende que quien debe legislar en ese tema de la Convención de Budapest es Naciones Unidas y no el Consejo de Europa. Con lo cual ya ahí marca cierta tendencia. Brasil, convengamos que ha marcado cierta tendencia también con otras legislaciones y con lo que es lo que se denomina la soberanía digital, ¿no? La soberanía digital que, bueno, marcó cierta tendencia en lo que hace a empresas como Facebook, como Google, donde en su momento le dijo, bueno, ustedes están en territorio brasilero actuando, con lo cual la legislación que es pertinente es de Brasil. Bueno, ahí hubo todo un proceso porque ellos entienden y debiera ser en todos los países igual, pero bueno. Luego tenemos, bueno, diferentes países, Canadá, fíjense, Chile, Colombia. Colombia es uno de los recientes, en julio se ratificó, ¿sí? Julio de este año se ratificó. Costa Rica en el 2018, bueno, República Dominicana en el 2013. Otro de los países que está en proceso es Guatemala. Guatemala está en proceso, todavía obviamente requiere una adecuación interna. Bueno, México todavía no está en proceso, lamentablemente. Bueno, Panamá sí, en el año 2014. En el año 2018, al igual que en Argentina, fue Paraguay, ¿sí? Fíjense el tema de Estados Unidos también, en el año 2007. O sea que si se fijan, hay muchos de los países que nosotros conocemos están dentro, Perú también en el año 2019, o sea, son países que están dentro de Latinoamérica y que ha llevado claramente a una actualización, una adecuación. Continuando entonces con todo esto, vamos a referir principalmente todo lo que hace a... No sale de Nicaragua, exactamente, Mauricio. No sale de Nicaragua, fíjense, y es producto de que, bueno, todavía no hay ciertos países que si no están dentro es porque todavía no han sido invitados, porque tampoco han solicitado o han requerido una cierta intención. Recordemos que para ingresar a la convención debe uno como país enviar una carta al Consejo de Europa solicitando bueno, ser parte, ¿no? Y después de ahí empieza todo el proceso, lo que es de gobierno, ¿no? Entre gobiernos y estados. Bien, ¿qué pasaría acá? Entonces, como vemos en el mapa, principalmente la Convención de Budapest ha alcanzado más de 150 países, ¿sí? Y obviamente, cuanto más países haya, mucho mejor, producto de la colaboración que debería existir en materia de prevención, reducción de estos flagelos puntualmente relacionados al cibercrimen. Ahora bien, cuando en el año 2001 se plantea esta situación de decir, bueno, necesitamos esta normativa eh, internacional, claramente había ciertas razones, ¿no? ¿Y cuáles serían las razones? Bueno, fíjense primero en principal, una de las razones es realizar un examen sobre casos de delincuencia informática vinculada a la tecnología, ¿no? Recuerden que estábamos hablando en ese entonces del año 2001 y que, bueno, había que hacer un análisis y decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Cuáles serían las conductas típicas o acciones que fueran más comunes claramente a este proceso? Bueno, ahí se realizó un examen, delimitar esas tipologías delictivas claramente que se encuentran en el ciberespacio, temas del derecho sustantivo, porque no nos olvidemos que no había una legislación madre en todos los países y había que entender cada país y había que entender principalmente de qué se trataba, ¿no?
Por ejemplo, nos habla de conceptos, tipo de responsabilidad, penas o multas. O sea, no es lo mismo hablar de una pena en un país como por ejemplo en Nicaragua, que hablar en Costa Rica o que hablar en México. O sea, estamos hablando de que hay que hacer una cierta adecuación y que los países también deben adoptar. Entonces, eso era muy importante en el año 2001 como, digamos, análisis. Luego el uso transfronterizo de datos, el tratamiento y la aplicabilidad en entornos digitales. ¿Cuántos de nosotros empezamos a entender o hemos comenzado a escuchar esto de lo que hace al acceso o al uso transfronterizo de datos, tratamiento de datos o aplicabilidad en entornos digitales? Esto es recién, hace muy pocos años que se está hablando en este sector o en esta latitud de la región. Bueno, claramente eso ha llevado a ser un punto de, digamos, de comienzo, de inicio en el año 2001 con esta convención. Definir la cuestión de jurisdicción y las tecnologías de la información. ¿Qué pasaría, yo les pregunto a ustedes, para poder tener digamos, una idea un poco más general de qué sucedería en el caso de que nosotros sepamos que en Nicaragua particularmente, a donde está Ariel, bueno, ocurrió el incidente, pero la prueba, todo el almacenamiento de la información, la evidencia y todo está, supongamos, en México. Bueno, van a empezar a surgir, ¿por qué? Porque el ciberdelincuente está en Argentina. Entonces, vamos a tener ahí que el tema, principalmente el tema de la jurisdicción y sobre todo hablar con relación a qué pasa en el caso que dos miembros de la Convención de Budapest estén, digamos, implicados en un mismo incidente o en un mismo hecho de cibercrimen y donde, ¿cómo accedo yo a la información que tiene el otro? Supongamos que el juez de Argentina o la Fiscalía de Argentina requiera o sepa que el almacenamiento de toda la información está, vamos a hablar de un país que está dentro de la convención como Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Principalmente, ¿cómo va a ser, digamos, el juez o el fiscal de Argentina para poder claramente ingresar, ¿no? a esa información que se encuentra almacenada, pues, supongamos, en un servidor de Colombia? Bueno, hay cierto proceso, cierto requerimiento y cierta autorización que debe solicitar por más que estén dentro o bajo la misma convención como Estados miembros, ¿no? Como Estados invitados. Así que bueno, es importante, eso lo vamos a ir viendo. Y la cooperación internacional en investigación. Obviamente se generó una red 24/7 que permite la colaboración constante entre los países miembros para lograr esa cooperación y una inmediatez, ¿no? En cuanto a los procesos. Hoy, para hablar de países que no están en la convención, claramente lleva mucha burocracia. Estamos hablando que en un caso de un incidente donde hay una estafa de un CEO, como se le dice, estafa del CEO, un fraude, digamos, que se hace pasar por un CEO de una empresa, y estamos hablando de un incidente de fraude de $500.000, y si no están dentro de la convención, yo le puedo asegurar que esa investigación no va a durar menos de 2 años, con todos los procesos de burocracia que hay entre país y país. Mínimo, 2 años. Con lo cual, el ciberdelincuente en esos 2 años, es decir, ya se hizo no solamente el dinero, sino también ya se hizo producido ese dinero y con ese producido hizo más dinero. En 2 años. O sea, y no sabemos si realmente vamos a llegar al ciberdelincuente. Entonces, fíjense todas las situaciones que hay en el medio y que si no nos vamos actualizando como Estados, claramente vamos a perder bastante
en un montón de riesgo para nuestro Estado, para nuestras empresas y sobre todo para los usuarios finales. Bien, dicho esto, entiendo que es un pantallazo general. Vamos al segundo punto, porque este fue el primero. El segundo punto es entender la clave. Yo le he hecho, lo he puesto a propósito con importante información para que después, como esto va a quedar grabado, usted va a poder tener mayor información para que no se le pierda algún detalle y no estén tomando notas, sino estén escuchando y focalizando en el tema. Yo les preguntas, si les parece, les voy a ir, me dice, ¿cabe la extradición en los países que lo permiten un supuesto delincuente? Sí, va a caber siempre y cuando, bueno, la legislación lo permita y dependiendo del tipo de delito, ¿no? En muchos de los casos hay países que lo admiten y entienden que la extradición debe ser inmediata, otras veces que no, va a depender del tipo de delito, bueno, depender, perdón, va a depender mucho de los países. En el caso de la convención, obviamente que eso busca, digamos, agilizar los procesos claramente, producto de lograr que se lleve a una condena y realmente haya una respuesta a la sociedad y principalmente a la víctima. Bien, el segundo punto hace alusión, se fijan, en la armonización de las normas procesales. Ya no hablamos del derecho sustantivo propiamente dicho, o el derecho de fondo en sí, sino hablamos ya de lo procesal. ¿Por qué lo procesal? Digamos, a la esencia misma de esto, de la incorporación de la evidencia. Recordemos que lo importante dentro de ese proceso de evidencia es tener en cuenta decir, bueno, ¿cómo lo obtuve? ¿Cómo lo recolecté? ¿Cuál es el tratamiento que se le hizo a esa evidencia? No se olviden que en algunos países la incorporación en la recolección de esa evidencia puede ser totalmente legítima, pero para el caso de otro país que se va a incorporar ese proceso, no. Pero ya hay legislación internacional que digamos, habilita que si fue recolectado u obtenida esa evidencia, digamos, bajo leyes que legitimen ese actuar, ese proceder, obviamente que por más que, digamos, en Argentina, por ejemplo, no se permita ese procedimiento, se admite que es legítimo porque fue obtenido en un lugar legítimamente. ¿Sí? Bueno, eso va a depender mucho de los países y de la legislación, obviamente, procesal que haya, ¿no? Bien, con relación a eso sería principalmente, ¿por qué? Porque la esencia misma de todo esto es la cadena de custodia. Si nosotros no aseguramos todo ese proceso, la cadena de custodia se nos va en cuestiones de segundos y cualquier abogado va a venir a plantear una nulidad en todo el proceso con justa causa, porque no se han respetado los derechos del imputado. ¿Sí? En esa incorporación, si no se van a afectar. Entonces, como no ha habido una cierta incorporación, esto es lo que todos conocemos como la teoría del fruto envenenado, ¿no? O sea, si yo obtengo ilegítimamente algo y lo quiero incorporar, obviamente todo va a generar cierto efecto negativo y eso planteado en nulidad va a quedar sin efecto porque no se puede seguir el proceso. Bien, siguiendo con el tercer punto clave en todo esto, es lo relativo a las reglas de cooperación internacional que venimos hablando, ¿no? O sea, fíjense acá, todo lo que hace esa cooperación internacional está fija de cierta manera que los países miembros, y ahí estoy respondiendo una pregunta, los países miembros van a adecuarse de tal manera que permite que toda esa recolección, envío de evidencia, todo lo que es el resguardo de la cadena de custodia, todo lo que es el envío, por ejemplo, la localización de los sospechosos, la extradición, ya tenga cierta forma mucho más diligente e inmediata para que los procesos se agilicen. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante todo lo que venimos
mencionan. Obviamente que esa asistencia es lo que nosotros hace un ratito hablamos. Esa cooperación internacional hace que se forme esta red 24/7 que existe en todo el mundo con la finalidad de estar en constante colaboración. Por ejemplo, yo me acuerdo haber estado en una investigación donde era un caso de explotación y abuso de material de niña y adolescente. Y principalmente en ese caso el material había salido de España, pero la distribución había puntos de contacto en diferentes países en el mundo y uno de ellos era Argentina. Bueno, obviamente se requería la colaboración inmediata con la red 24/7. Bueno, se trabajó todo de tal manera que facilitó ese trabajo y principalmente la recolección de la evidencia. ¿Se tiene alguna estadística de tiempo de promedio? Los no miembros son blancos ciberdelincuentes, claramente, son, porque es mucho más fácil, se los puede considerar incluso si tienen una ausencia de legislación en esto, un paraíso informático o un lugar donde hay mayor benevolencia, por así decirlo, de, digamos, de generar acciones delictivas, porque la legislación es sumamente vaga y se sabe que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? ¿Se tiene alguna estadística de tiempo de promedio que lleva un proceso? No, a ver, Juan, eso va a depender mucho, principalmente, digamos, del caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba recién, estamos hablando de que en promedio había 10 países implicados, ¿sí? Con lo cual ese tiempo de promedio en recolección de la información y todo, pero agiliza ¿en qué? Agiliza que, por ejemplo, supongamos que sea algo chiquito, algo de solamente un país, bueno, si nosotros desde la burocracia y no tener este tipo de procedimientos que agilicen, generalmente tardo, no sé, 2 años, supónganse, o un año, bueno, en esto claramente se reduce a meses, ¿no? A menos de 6 meses, claramente. Entonces, eso obviamente lo van a tener que, por ejemplo, el caso de España, se había iniciado una investigación unos meses anteriores y se había, bueno, detectado los puntos donde estaba el resto de los grupos de pedófilos y claramente, y de distribuidores, y se llegó claramente meses eso. Entonces, fíjense cómo puede ir cambiando producto de esta agilización y proceso de colaboración, ¿no? ¿Qué pasa si, no, o sea, no se puede negar, una digamos, esa negación puede llegar a ser pasible de ser, digamos, en cierta forma, no ocurrido, no ocurrido porque se entiende que si uno tiene interés en colaborar, obviamente no se olviden que hay reservas que uno hace en esa adhesión y que se puede negar producto de que en la adhesión haya hecho reservas y que esa negación esté bajo la reserva. En ese caso no habría problema porque ya el país fue admitido a esa convención, pero con reservas, y esa negación es en relación a reserva. Ahora, si yo me adhiero, como en el caso de Paraguay, que es una adhesión completa, total, no hay reserva, no hay nada, si yo me niego, obviamente el Consejo de Europa puede tomar represalias, entre comillas, sancionando al país, ya sea tomando alguna medida, digamos, producto de su falta de colaboración. Porque se entiende que es, si yo lo hago, obviamente es con la finalidad de colaborar con otros países, no es por una cuestión de capricho, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, es como para que puedan entender un poco la... Mauricio nos dice del ejemplo de jurisprudencia del ciberataque, ataque en Nicaragua, evidencia en México, cibercriminal en Argentina. ¿Cualquiera de estos países puede iniciar la investigación? Sí, entendiéndolo que, digamos, no se olviden que generalmente es donde está la víctima, ¿sí? El primer anuncio de la noticia criminis siempre ocurre generalmente en el país donde está la víctima. Pero puede ocurrir, como en teoría de la ubicuidad, que se inicie donde
estaba el criminal, ¿por qué no? O viceversa. Bueno, entre eso obviamente la colaboración será mucho más rápida entre los países intervinientes. ¿A través de qué entidades se lleva a cabo esta cooperación? ¿Naciones Unidas? ¿Participan los reguladores? No, no participan los reguladores de telecomunicaciones. Recuerden que los reguladores de telecomunicaciones son entes autárquicos y con una finalidad de colaboración, digamos, auxiliar de estos procesos. En ese sentido, ustedes deben entender que los procesos de colaboración dependen de un país. Entonces, ¿quién va a estar a la vanguardia de esto? Un ministerio, por ejemplo, de seguridad, un ministerio de defensa, a través de una policía nacional de un país, ¿sí? A través, por ejemplo, de una policía federal, a través de, bueno, dependerá obviamente el país, como usted, digamos, ese organigrama para poder, digamos, llevar a cabo. Obviamente que están incluidos también ahí jueces y fiscales especializados, obviamente por un trabajo de colaboración mucho más inmediata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina hay un juez, un fiscal nacional que está especializado, está dentro de ese grupo. También hay otros jueces también y fiscales que están, bueno, pero todo va a depender de cada país. Pero se entiende que los jueces y fiscales especializados, en caso que estén, porque digamos la adecuación de la legislación lleva también sine qua non que esos estados tengan personas especializadas, y más si se trata de fiscales o jueces, porque tiene que haber alguien, un referente nacional, para poder, digamos, ser el nexo y colaborar con el resto de los jueces o fiscales que no están capacitados, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente. Exacto, para eso se firma. Los países, bueno, perfecto. Bueno, voy a seguir adelante para no entrar. Bueno, espero que un poco ya tengan el panorama general en base a las dudas. Las críticas al mismo, bueno, son cuestiones netamente que atañen como siempre, por ejemplo, estas cuestiones del documento dice que atentarían contra ciertos derechos, ¿sí? Como por ejemplo dice la intimidad, ya que varias definiciones dadas son demasiadas ambiguas o que puedan llegar a afectar la intimidad, ¿no? O sea, no está bien encarado el tema de la interpretación de los conceptos y que se pueden tomar como ambiguos y para una interpretación o para otra. Bueno, es una de las críticas que hacen organizaciones de derechos civiles. Por ejemplo, en otro de los casos dice, considera que no se encuentra claro si el funcionario o el magistrado es el encargado de solicitar los datos o la conservación de los datos de tráfico. Eso es un elemento muy importante, tenganlo presente. Cuando nosotros requerimos los datos de tráfico, que ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, hace también a cierta información de, digamos, de la persona que está siendo investigada, con lo cual en algunas legislaciones, yo le diría en la mayoría, ya hay una cierta actualización y tendencia a decir que sea el magistrado el autorizado en solicitarlo, porque en cierta forma esos datos son indicios de datos que identifican a cierta persona y que se pueden tomar como que ya se puede, digamos, afectar en cierta manera la privacidad. Con lo cual hace que, bueno, en esos casos sea el magistrado con fundamento solicite, digamos, ese dato de conservación o dato de tráfico, ¿no? Después, otra de las críticas, otorga dice amplios poderes a los estados para que ejerzan actividades de vigilancia. Bueno, esto es uno de los reproches importantes con el famoso, esto que trajo mucha cola, digamos, de discusión, principalmente acá en Argentina, con lo que es el rastrillaje, ¿sí? El ciberrastrillaje o ciberpatrullaje que se le nombra. Bueno, es entendido como que los estados pueden intervenir. Bueno, yo me pregunto qué pasaría
en eso con relación a la mayoría de las aplicaciones que hoy cuentan, digamos, los estados para hacer lo que se llama el rastreo de usuarios con el tema de COVID, para saber qué persona está afectada al COVID y aquellas que no. Bueno, eso es claramente una supervigilancia, si vamos al caso, ¿no? Y eso es lo que hoy en el mundo internacionalmente se discute. Si está habilitado o no el tema del rastreo de usuarios. Bueno, ¿hasta qué punto el Estado puede hacerlo? Bueno, para algunos, como uno de los referentes a nivel internacional, no me estoy pudiendo acordar del apellido ahora, de un israelí, nos habla que puntualmente hace referencia que, bueno, para algunos casos, como el caso de salud, obviamente se justifica porque no pone en riesgo el resto de la población. Bueno, si nos ponemos la balanza, decimos, bueno, por ejemplo, veamos, analicemos ahora la supervigilancia. Si yo quiero saber si un vecino cuántas veces concurre a determinado lugar, etcétera, etcétera, por más que no lo haga público, y eso es un dato claramente relevante y que estoy sabiendo sin autorización de un juez. Entonces, hay una supervigilancia. Bueno, son diferentes puntos a tener presente. Y otro de los temas sumamente cuestionados en materia de soberanía y jurisdicción, ¿no? Eso es importante considerar porque entramos a jugar en un mundo donde todo lo que hacemos es digital. Si hoy por hoy entra a jugar, ocurre en este momento un hecho delictivo acá en Zoom, ¿dónde deberíamos nosotros realizar el proceso judicial? ¿Qué juez o fiscal debería intervenir? Si nosotros estamos, yo estoy en Argentina, ustedes están en sus países y el servidor de Zoom está en Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahí? Esa es la pregunta. Bueno, para eso, claro, debemos considerar que la soberanía hoy de un país o la jurisdicción, y ya casi no existe, le diría. Hoy ya todos somos parte de este mundo y de esta soberanía, obviamente. Hay cierto respeto, cierta soberanía, como lo ha hecho Brasil y otros países que han limitado la intervención de otros países, como un claro ejemplo la Comunidad Europea, que a empresas estadounidenses le dijo, bueno, los datos de los usuarios de empresas estadounidenses que tengan en Europa están bajo legislación europea, no legislación estadounidense. Entonces hay que cambiar. Y ahí claramente que hicieron las empresas estadounidenses que alojaban información en Europa, se tuvieron que volver o buscarle la forma para no entrar en infracción a la ley europea de reglamento europeo de protección de datos personales. Bueno, son diferentes puntos a considerar. Bien, siguiendo con este análisis, la obtención de la evidencia, bueno, hemos ya hablado de esta obtención de la evidencia y claramente va a depender mucho de esto, de cómo se obtenga, de qué procesos se sigan y ciertos protocolos. Hoy por hoy, lo ideal sería seguir, bueno, el protocolo de norma ISO 27032, que habla puntualmente relacionado a lo que es la evidencia digital y todos los procedimientos y quiénes son las personas que deben actuar en campo y quiénes deben actuar en laboratorio. Bueno, hoy sería lo ideal eso, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso y los posibles escenarios que nos encontramos es lo que decimos nosotros de los paraísos informáticos, ¿no? Pero también entra a jugar lo que es la libertad probatoria. Está bien, ¿hasta qué punto yo puedo utilizar, hacer un allanamiento digital y, por ejemplo, enviarle un malware a Ariel que está en Nicaragua en este momento y yo poder observar todo lo que tiene en su computadora? Porque supuestamente yo estoy autorizado desde Argentina para hacerlo. ¿Por qué él es sospechoso de haber realizado un ciberataque? ¿No? Bueno, ahí va a depender claramente del análisis, no solamente de lo que me habilita a mí como en Argentina, por más que haya evidencia en Nicaragua, sino también solicitar autorización
al juez de turno de Nicaragua, producto que no es mi jurisdicción. Si no, todos los jueces tendrían jurisdicción en todo el mundo. Bueno, son diferentes puntos a considerar. Bueno, el tema, eso lleva claramente a todo lo que hace al secuestro de dispositivos y posterior búsqueda de datos mediante técnicas informáticas forense aplicadas, ¿no? Bueno, se ha ampliado esa manera de obtener la evidencia, de analizarla, como decíamos recién, en forma remota. Acceder en forma remota antes era una locura, pero nosotros, supónganse, estamos con la policía, estamos ahí en la oficina donde está Ariel en este momento. Ariel justo tiene abierto su Facebook y la policía va a decir, espérense, el Facebook de Ariel está abierto, pero si yo quiero ingresar a un chat de Facebook de Ariel que tenga con Luciano, el servidor de ese almacenamiento y esa información, ¿dónde está? No está en Nicaragua, está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La orden de allanamiento me sirve a mí como juez para autorizar esa recolección de evidencia, por más que yo lo esté viendo en vivo y en directo en el panel, digamos, de la pantalla de Ariel. Y no me va a servir. ¿Por qué? Porque ingresar a ese chat que está almacenado ¿dónde? En Nicaragua, no. Está almacenado en un servidor, no, en Estados Unidos. Fíjense todo lo que hoy repercute en un proceso judicial. Bueno, y a la hora digamos, de la investigación, eso no se tiene en cuenta. Y claramente puede llegar a un planteo de nulidad tranquilamente. Entonces, fíjense cuál es la situación que hoy estamos pendientes. Otra de las cuestiones que se considera en esa prueba transnacional que tanto nos hace mención en la Convención de Budapest, es el craqueo legal, que es lo que veníamos hablando de este acceso remoto, pero claramente requiere de ciertas cuestiones, ¿no? Fíjense, un caso real esto. Dice, el abogado del acusado argumentó que la información encontrada en el teléfono inteligente del acusado debía excluirse como prueba, ya que la investigación del teléfono era ilegal. Según la defensa, el acusado no dio el código PIN de su teléfono voluntariamente, sino bajo amenaza de coacción física. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? Se le obligó a dar el PIN. Obviamente, la policía ingresó, accedió a la información y se lo acusó, pero ¿es legal o no realizar esa acción? ¿Está dentro de esa orden de allanamiento? ¿Está dentro de las facultades de oficial de justicia? Bueno, ¿qué dijo el tribunal? Evaluó si se permitía a la policía, tras recibir la autorización del fiscal, utilizar. El tribunal dice, razonó que no se violaba el principio que nadie puede representarse a sí mismo como culpable y se autorizó a la policía con el permiso del fiscal a tomar la fuerza la huella dactilar del acusado para desbloquear. Es comparable a la toma forzada de huellas dactilares durante las investigaciones. Fíjense, ahí el punto estuvo en dónde. Hoy por hoy a nivel internacional hay una discusión enorme con relación a que la mayoría de los teléfonos inteligentes, los usuarios ¿qué hacen? Le ponen un PIN o le ponen, digamos, la huella para acceder. Bueno, en ese caso hay jurisprudencia en Norteamérica principalmente y en otros estados, donde ha establecido que en algunos considera que hay una afectación a la cuarta enmienda o a la privacidad, ¿sí? O a los derechos del acusado. En otros casos considera como que si se toma la huella es algo físico, con lo cual eso físico me permitiría acceder luego al celular, con lo cual ya no estaría afectando, no estaría la coacción propia. ¿Por qué? Porque
está dentro de las facultades de ejercicio del funcionario policial de exigir de tomar la huella dactilar. Algo físico que yo debo que identificar a ese acusado. Ahora, con esa identificación, posteriormente yo puedo generar a través de una silicona, por ejemplo, generar la misma huella para poder abrir ese celular, obviamente con autorización del juez. Fíjense, bueno, para algunos jueces es considerable habilitado, para otros jueces no. Bueno, estas son las cuestiones que hoy por hoy tenemos y que realmente... ¿Qué pasó al final? Bueno, el tribunal claramente desestimó la demanda de la defensa y consideró que las pruebas eran admisibles. Bueno, en ese caso puntualmente lo consideró de esa manera, ¿no? En el caso de Johnny Katz, bueno, hay una cierta jurisprudencia a nivel internacional que lo recomiendo que lo puedan leer, por razón de tiempo no lo voy a considerar, pero habla puntualmente de la afectación de la cuarta enmienda, donde habla principalmente de la expectativa de privacidad del usuario, ¿sí? Hay, por ejemplo, uno de los casos que dice, bueno, se le puso un GPS por 30 días al acusado para saber dónde estaba vendiendo la droga, un supuesto. Está bien, se lo estaba investigando. Ahora, la solicitud no la había hecho el fiscal, directamente la policía. Obviamente se consideró que afectaba claramente la privacidad porque no había un argumento sólido. Y segundo, en otro de los casos, Carpentier habla, a ver, está bien, está solicitado por el fiscal, está bien, está autorizado por el juez, perdón, está autorizado, solicitado por el fiscal. Ahora, hay un argumento que justifique la solicitud y que realmente diga que esa evidencia por 25 días me justifique la venta de drogas que puede obtenerlo en un solo día o en una sola hora. Entonces, hoy por hoy hay algunos jueces, por ejemplo en los de Estados Unidos, que le está exigiendo justificar razonablemente el pedido para poder realmente, porque si no estamos afectando 25 días, estamos sabiendo vida y obra de una persona que no tiene nada que ver o relación, a lo mejor un 5% de lo que está relacionado o vinculado al hecho delictivo, ¿no? Y el otro 95% es una cuestión ajena. Wilson nos habla que la forma correcta era hacer una copia bit a bit del dispositivo. Eso no necesita sacar la huella dactilar de manera... Bueno, hay diferentes maneras. En eso fue en el lugar del hecho, por eso llevó a la discusión Wilson. Está bien. Bueno, otra de las cuestiones que hoy por hoy se está discutiendo a nivel internacional es lo relacionado también a esto de los programas Remote Forensic o software forense, que es utilizado, digamos, para acceder a esa información, como veníamos hablando anteriormente. Por ejemplo, se hace alusión a lo que es el proyecto IPCAR, donde busca mejorar la competitividad a través de armonización de las políticas en cuanto a legislación. Y ahí se discute la posibilidad de utilizar este tipo de software claramente que colecte evidencia, ¿no? Ahí se sugieren principalmente ciertos requisitos. Se fijan, por ejemplo, en primer lugar, la utilización de este tipo de software requiere que sea al solo efecto de su solicitud, o sea, no aplicable a otros procesos, ¿sí? Y segunda, se requiere la orden de un juez para que se haga efectiva, y el tercer requisito, que debe contener información específica de lo que se pretende recolectar. Un poco siguiendo la línea de lo que veníamos hablando con el caso que yo les mencionaba, de que esté justificado, argumentado razonablemente y relacionado a lo que se intenta buscar. Bueno, en Estados Unidos, bueno, hay una cierta experiencia, por así decirlo, en este tipo de software, principalmente el tipo de software utilizado fue un keylogger, ¿sí? Y luego se permite captar a través del teclado del usuario en tiempo real todo lo que realiza en su computadora y ser reenviado remotamente.
eso claramente hace que el juez autorice la instalación de ese hardware y software para ese fin específico, ¿no? Luego, bueno, está lo que se le llamó en su momento el proyecto de linterna mágica, ¿sí? Con ese keylogger. Después, también otro de los programas utilizados es el CPAP, ¿sí? el Computer Internet Protocol Address Verifier, que también actúa como un tipo de software espía de manera anónima, ¿sí? Igualmente, en todos los casos, requiere un juez que intervenga y realmente dé autorización. Ahora fíjense, en el caso de Alemania, nos habla, dice, no, esperen, vamos a analizar el caso. En nuestra legislación, ¿estaría habilitado ese tipo de software? Bueno, ¿qué pasa? Si se fijan ahí en pantalla, les dice, la Corte Federal de ese país rechazó la solicitud de un fiscal para utilizar este tipo de programa, ya que señala que no existe una base jurídica suficiente para ello en el actual código. O sea, no se va a la analogía. Si no está adecuado el procedimiento, no se habilita, con lo cual no está autorizado. Me parece sumamente importantísimo eso, ¿no? Bueno, también debemos considerar, dice, un nuevo paradigma en el proceso penal, claramente. ¿Por qué? Y porque todo esto habla de una dinámica, de que estamos hablando de una evidencia digital que tiene una cierta dinámica y que va a producir que en momentos o en instantes puede, digamos, esa prueba ser, digamos, eliminada o por lo menos generar un filtro a las agencias de ley para no llegar a acceder. Bueno, hemos hablado principalmente de los paraísos de evidencia digital o los famosos paraísos informáticos, que en muchos de los casos se encuentran en Europa del Este, principalmente por la ausencia o vaga normativa relacionada a esta temática. Bueno, dentro de ese marco de cooperación internacional se fijan límites, claramente al hablar, como les venimos diciendo, de la obtención en extraña jurisdicción. Claramente, ¿por qué? Y porque yo me estoy ingresando a los servidores de almacenamiento de información que se encuentran en un país que no tengo jurisdicción, no estoy habilitado, no estoy facultado, ¿sí? Exactamente. Entonces, sobre eso, principalmente debemos considerar que, digamos, en el caso de, digamos, sitio web o blog, por ejemplo, puede estar relacionada a una nota, como les dice ahí. Es importante destacar el principio de territorialidad, no puede ser afectado. Con lo cual, el país que lo va a solicitar debe pedir permiso, ¿sí? Debe pedir permiso a quién? Al país que realmente tenga el almacenamiento en la nube de esos servidores. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo extraña jurisdicción. Ahora, esto está, digamos, en cierta forma, digamos, sugerido en el convenio de colaboración, y la doctrina mayoritaria del derecho internacional de Coops y Godwin en 2015 dice: se ha expedido para estos casos y ha referido que el acceso transfronterizo en un servidor localizado en el extranjero sin el consentimiento de ese Estado violaría la integridad territorial del mismo, lo cual lo lícito sería contar con el consentimiento por parte del Estado en donde se encuentra situado el servidor, para que aloje, digamos, la información para que sea provista. Eso sería, digamos, la doctrina mayoritaria y que es importante considerar. Bien, veo que se están haciendo amigos ahí entre Wilson, Ani y Mauricio, entre otros. Bueno, ahí seguimos entonces. Bueno, esta posible solución de ese consentimiento obviamente va a traer, digamos, cierto respiro, por así decirlo, y cierta legitimidad también la incorporación posterior en nuestra legislación, porque puede ser que se surge un planteo de nulidad producto de que no tenía el consentimiento, y eso ya ocurrió en otros casos en Estados Unidos,
donde el servidor se encontraba en Finlandia, y directamente se metieron en el servidor de Finlandia y obtuvieron la prueba, y fueron acusados en Estados Unidos, y obviamente eso se consideraba en cierta manera, digamos, ilegítimo para algunas de las partes, para otras partes entendían que no, porque, digamos, el objeto mismo de la acción vulnerada está en territorio norteamericano. Bueno, todo un proceso de análisis que va a depender del caso concreto. Uno de los casos interesantes que siempre se nombran en relación a esto del acceso transfronterizo de datos y que habla a lo que hace la prueba transnacional es el caso de Gorbachev y Obanov, que eran dos rusos principalmente que, bueno, estaban haciendo ciertos actos ilegales en Estados Unidos, con empresas principalmente, y que obviamente estaban generando un perjuicio enorme. ¿Qué hizo el FBI? Bueno, montó todo una situación específica haciendo crear, bueno, no crear, sino realmente mostrar que existían empresas, que tenían cierta antigüedad, que obviamente hicieron y llevaron a manipular a los ciberdelincuentes, invitándolos a jurisdicciones estadounidenses, a estas empresas puntualmente, para que fueran a Estados Unidos y, bueno, comenzaran a gestionar todo este proceso, digamos, de acciones delictivas mucho más, digamos, y explicar cómo lo hacían para poder, digamos, seguir generando eso en los Estados Unidos. Obviamente, estas personas con ese ánimo digamos, de codicia, con ese ánimo de querer aún más, viajaron, se le montó toda una reunión, se generó toda una situación en una empresa determinada, y claramente cuando empezaron a contar los procesos de cómo lo hacían, dónde tenían la información, etcétera, etcétera, obviamente ahí se generó la aprehensión o el arresto de estas personas. Fíjense qué dijo Ivanov. Dice, pidió que se desestimara la acusación, alegando que el tribunal carecía de competencia material, con el argumento que debido a que se encuentra físicamente en Rusia cuando se cometieron los delitos, no puede ser acusado de violaciones de las leyes de Estados Unidos. Ahora bien, el tribunal deniega esa petición. En primer lugar, dice, porque los efectos perjudiciales previstos reales de la acción de Ivanov en Rusia se produjo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cometió el mismo accionar mostrándolo como ejemplo. Y segundo lugar, porque cada uno de los estatutos bajo los cuales Ivanov fue acusado de un delito sustantivo fue penado por el Congreso para aplicar extraterritorialmente. Perdón. Entonces, en esos casos se puede dar claramente cómo se ve que este principio de acceso transfronterizo de datos, bueno, en este caso sirvió para condenar a dos rusos en Estados Unidos. Las medidas, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Principalmente, aseguramiento rápido de datos informáticos almacenados en extraña jurisdicción, es decir, se prevé un mecanismo de solicitud que se encuentra dentro del artículo 29 de la Convención y tiende a que los agentes de la investigación soliciten a los titulares y administradores de la información que hagan una conservación rápida. Muchas veces esto de los perfiles que encontramos en Facebook, bueno, se pide automáticamente para evitar, y después obviamente tiene 90 días o 60 días, dependiendo del caso, para poder justificar con datos objetivos ese pedido, ¿no? Revelación rápida de datos asegurados sobre el tráfico de comunicaciones, otro de los casos. Hace la trazabilidad, saber desde dónde se conectó y hasta dónde se conectó, cómo lo hizo, el proveedor de servicio, etc. Registro o secuestro de los informáticos almacenados, de los datos informáticos almacenados. No es lo mismo registro que secuestro, fíjense, por lo cual la norma tiende a evaluar las condiciones del registro y secuestro entre las partes intervinientes, o sea, una de las partes puede requerir asistencia mutua a fin de lograr el registro o la confiscación de la información en el territorio de la otra parte. Eso es muy importante tenerlo presente en el artículo 31. Y luego, lo que venimos hablando del acceso transfronterizo de datos,
una de las medidas de debate en el artículo 33, principalmente, y ¿qué más? Y en el, bueno, la obtención en tiempo real de datos de tráfico y contenido, artículo 33 y 34, refieren la obtención en tiempo real, ¿no? Cada parte debe recoger datos para la parte solicitante. La diferencia principal, datos digamos, datos de abonado, es el nombre, apellido y, no, y, digamos, datos que identifican a una persona titular de esa conexión. Datos de tráfico son los datos, digamos, que se establecen en la conexión de un número de teléfono de una persona o de un usuario con otro usuario, ¿sí? Esos datos de tráfico, si juntamos un volumen de datos de tráfico, pueden asociarse directamente hacia una persona, con lo cual requeriría, como dice la Convención de Budapest, una de las sugerencias es que el magistrado sea el que solicite porque se está afectando derechos, digamos, del acusado. Y por último, el dato de contenido, como ustedes ya saben, es el dato de conocer llamadas, conversaciones entre un usuario y otro y que esté bajo sí o sí solicitud de un juez. Y con eso, agradecido a todos por la atención principal que han estado en ese lado de la pantalla. ¿Cómo se diferencian los datos de tráfico con el contenido? Los datos de tráfico me va a establecer, por ejemplo, la comunicación que existió entre un usuario A y un usuario B. ¿Cómo sería eso? Bueno, el usuario A se comunicó el día, no sé, en el día de ayer a las 5 de la tarde con el usuario B. ¿Sí? Ahora, si yo solicito fiscal que me establezca la comunicación que existió entre el usuario A y B entre el día lunes y el día jueves, ¿sí? Se entiende que toda la información va a ser un volumen de datos que me están asociando a una persona, con lo cual ya ahí estaría afectando derechos, digamos, de esa persona, con lo cual ya estoy afectando la privacidad y requeriría que esté fundamentado y, digamos, autorizado por un juez, porque ve de las partes. Entonces, en ese caso, la diferencia sería en que los datos de conexión entre uno a otro también sean autorizados. ¿Por qué? ¿En qué cambia con el dato de contenido? Que no, el dato de contenido, el agregado que va a tener es que no solamente voy a saber que A y B se conectó tal día y tal hora, sino que también voy a saber la comunicación que se trazó en ese periodo, ¿no? De tiempo. Muchísimas gracias, Luciano. Le saluda Wilson Fuentes desde la hermana República de Guatemala. Es interesante todo lo que usted ha manifestado y a nivel nacional, acá en mi país, se están tratando de hacer algunos intentos por tratar de formar parte del Tratado de Budapest, pero sin embargo creo que de todos es sabido, acá existen otros intereses oscuros para limitar el acceso a ese tipo de información. Sin embargo, por ahí hay algunos intentos por tratar de mejorar la legislación actual que se tiene y nosotros esperaríamos de que pues pronto Guatemala pueda estar ya unificada también a la alianza en el Tratado de Budapest, que eso permitiría sin lugar a dudas poder mejorar la aplicación de condenas más fuertes a todas las acciones de delitos a través del Internet, ya que actualmente, créanme, la parte legal acá en Guatemala es muy benevolente en cuanto a los castigos que se tienen para este tipo de delitos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Un saludo y un abrazo fuerte desde la hermosa República de Guatemala. Gracias, Wilson, gracias, el aporte es muy bueno. Sí, estoy muy al tanto de Guatemala. Esperemos que pronto puedan estar, digamos, actualizados con su legislación. Hola Luciano, saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas Oh, gracias ¿qué por tal? todo el Por tema favor, y el gracias. conocimiento impartido. Y es muy cierto esto, lo del convenio de Budapest, al igual que mi antiguo estimado Wilson, mi país aún no es miembro de este convenio internacional. Y por si fuera poco, solo tenemos 2 artículos en nuestro Código Penal que tratan los delitos informáticos. Es algo un poco hasta gracioso, si vale el término. Pero de igual manera se están haciendo muchos avances, se están teniendo muchos proyectos
para poder pertenecer al Convenio de Budapest. Hace unos chats arriba leía de que había una preocupación de que, al igual que en mi país, hay muchos países que no son miembros del Convenio de Budapest, pero también indicarles que sí pueden acceder y podrían tener colaboración internacional a través de la ONU, la ONU-DC y de Interpol y demás cuestiones. Porque como también tú lo mencionaste, Luciano, y muchas gracias nuevamente, solo es un convenio de muchos que hay, de muchos que hay. Y tanto la ONU y demás están trabajando en estos temas para crear algo más sólido, más fuerte, en base al convenio de Budapest igualmente. En agosto de este año hubo la reunión en la UNDC en la cual quedaron de acuerdo de que sí es muy importante el tema de la cooperación internacional y además algo también que mencionaron, recalcaron lo que es la concientización y aclararon de que en las escuelas deben ser parte de la currícula, porque es muy importante este tema de la prevención, de que nos va a servir tener muchas leyes y todo eso, si es que no vamos a prevenir todo esto, estimado Luciano. Muchas gracias y un gusto participar en este tipo de curso. Muchas gracias, Kevin. La verdad que me enorgullece escucharte, saber que Bolivia está presente y sobre todo la importancia que le están dando, porque tengo gente conocida en Bolivia y también lo vivo, digamos, de cerca. Es muy importante e interesante lo que vos decías de Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas, yo estoy, digamos, en contacto, yo soy miembro de lo, para que ustedes conozcan, INTOC, que es una organización internacional de observatorio, sería internacional de computer crime, de cibercrimen, intoc.org. Nosotros estamos haciendo una colaboración importante con Agencia de Ley Internacional, principalmente con Interpol y otras organizaciones, principalmente con relación a Missing Children, entre otros, porque hemos desarrollado un software que es lo que tratamos de, obviamente, que es lo que estamos ahora trabajando en forma conjunta para que lo puedan tener todos los miembros digamos, de los países, principalmente porque entendemos que la gran dificultad hoy en día es la colaboración principalmente de lo que es cómo yo me hago como país esa evidencia que está secuestrada en otro país, ¿no? Bueno, de esa manera hay un software específico donde le va a permitir la investigación principalmente y con el resguardo muy celoso en cuanto a seguridad para que obviamente los países puedan tener, digamos, una plataforma de colaboración y la inmediatez, yo les puedo asegurar, de una investigación va a ser cuestiones de muy poco tiempo, cosa que hoy en la actualidad no está sucediendo. Así que bueno, muchas gracias Kevin por tu colaboración. Ahí estoy, perdón, ahí estoy viendo, bueno, Milton, lo saludo muy respetuosamente porque sé que es de Brasil. Bueno, ahí hablan de qué países están más avanzados en cuanto a leyes en contra del cibercrimen. Bueno, si ustedes me preguntan a nivel general, va a depender mucho del tipo de delito, ¿sí? La adecuación, como bien le decíamos, la pueden acceder a través del link que yo les pasé hace ratito, lo pudieron observar en la página oficial de la Convención del Consejo de Europa. La mayoría de los países latinoamericanos que están adheridos a la Convención claramente tienen la adecuación a la normativa. Hay otros países que están un poco más actualizados con ciertos delitos, otros no. Por ejemplo, Colombia no tiene, por ejemplo, si bien está muy actualizado en ciertas técnicas de investigación, pero no así en ciertos delitos, como por ejemplo el grooming, no lo tiene tipificado. Por ejemplo, Argentina sí, entre otros países. Bueno, va a depender mucho del tipo de delito, ¿no? ¿Existe alguna asociación como el caso de lavado para el cibercrimen en general? No, existe lo que sí, organización internacional, como bien decía Kevin, relacionado a lo que es Naciones Unidas, que está trabajando muy arduamente con su área de crimen y drogas, creo que es el área puntual, donde está un austríaco, que no me
no me puedo acordar ahora el nombre, que es un colega, pero también Europol, Interpol, Estados Unidos también con agencias de ley, por ejemplo, el Homeland Security, o sea, Naciones Unidas, bueno, hay diferentes tipos de, digamos, de organizaciones que están colaborando principalmente en la prevención. ¿Qué opinión merecen las certificaciones de análisis forense y cuáles recomiendo obtener? Bueno, en materia de análisis forense y principalmente tengan en cuenta dónde lo van a hacer, ¿sí? Hay diferentes, si quieren eso lo podemos ver en el módulo 3, ahí lo podemos analizar. Ahí puedo, digamos, darles un poquito más de contexto en lo que hace el análisis forense digital, porque vamos a ver precisamente lo que es evidencia digital. Bueno, una última pregunta, me dice Ariel, ¿cuáles serían los tools más recomendables por tu experiencia en el momento de identificar fraudes cibernéticos? Bien, o sea, fraudes cibernéticos, no entiendo, herramientas, o sea, para identificar va a depender mucho de, digamos, de conocer herramientas de OSINT, ¿sí? Y obviamente hay otras herramientas de detección de fraude, pero principalmente eso lo van a ver en el módulo 4, ¿sí? Donde yo ahí les proveo de herramientas específicamente de OSINT y donde pueden ir a identificar y a utilizar. Así que en eso lo van a tener en el módulo 4. Que para todos los países que requieran o necesiten colaboración o ayuda, bueno, está de más de decir que, bueno, ahí tienen mi contacto, pueden solicitarme, yo estoy en constante colaboración con otros países a través de mi organización. Nosotros a través de la organización colaboramos mucho porque entendemos que esto es clave y cuanto más todos los países podemos estar actualizados, mucho mejor para reducir el riesgo y la prevención.